¿Quiénes quieren que el Señor resplandezca en sus vidas, no? Porque si no, lo que voy a decir es para mí solo. Bueno, todos los que levantaron la mano, si quieren digan conmigo, que levantaron la mano, el resto dijo que no quiere que Dios le resplandezca en la vida, así que está perfecto y no pasa nada. Pero los que levantaron la mano, yo los voy a invitar a que digamos dos cosas juntos. La primera es, para que Dios resplandezca, tengo que tener expectativa de que Dios resplandezca. Y la segunda es un poquito controversial. Pero ayúdame, yo después te la explico, pero vos ayúdame. Dios no va a resplandecer donde ya resplandeció. No hay dos luces iguales, amado. No va a haber un Dios que resplandeció de una manera una vez que se va a volver a manifestar de la misma. No existe. Porque mi Dios innova. El problema lo tenemos nosotros, que a veces queremos conocer un Dios que conocimos. O las personas que siguen queriendo encontrar un Dios que ya han oído, del que ya han escrito o del que ya se han enterado alguna vez. Dios no cambia, pero se va manifestando de maneras diferentes, de generación en generación. Y tengo prueba bíblica. Bueno, tengo mucha prueba bíblica. De Génesis hasta el Apocalipsis es un Dios que se fue manifestando de diferentes maneras. Pero hay un muchacho, yo no sé si ustedes lo tienen, un tal Pablo. ¿Lo ubican de algún lado, un tal apóstol Pablo? ¿Sí? Si no lo conoce, alguien te lo va a comentar. Después del Señor, yo creo que es el que más conoce al Señor. O que el que más conoció al Señor. Y este muchacho, el apóstol Pablo, hacía y decía cosas que a veces nosotros, los de esta generación, nos aferramos tanto al Dios que conozco, que por eso no lo conocemos. Que por eso no resplandece. Pero este muchacho, los que más o menos conocen la historia de Pablo, ¿coinciden conmigo que después de Jesús es el que más conocía al Señor? No hubo ni habrá en la historia una persona que haya conocido tanto al Señor como fue el apóstol Pablo. De hecho, no hubo ni habrá personas que conocieron tanto al Señor como los apóstoles del primer siglo, porque ellos pusieron el fundamento. Y van a juzgar naciones, o sea, nadie se puede comparar ni equiparar con ellos, porque fueron los que Dios estableció para poner el cimiento. Entonces, si entendemos esto, yo a veces digo, ¿por qué? Si estos muchachos entendieron lo que voy a leer ahora, les estoy generando expectativa, ¿vieron? Les dije la primera. Si entendieron estos muchachos y lo vivieron así, ¿cómo a veces hay generaciones que se siguen aferrando a un Dios, a las formas de determinado Dios, a las formas hasta religiosas de determinado Dios? Y eso hace que las generaciones se pierdan de conocerlo, pero también se pierdan de darlo a conocer. La gente no quiere más religión, amado. La gente no quiere más un Dios estable, o mejor dicho, con un solo formato. Dios es estable, es equilibrado. Pero no lo quiere más en un formato humano. En un formato que yo lo conocí así y así es Dios. No, amado. Porque tengo un muchacho que ahí por la carta que le escribe a los filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, lo voy a leer ahora y lo voy a leer después. Dice una cosa como esta: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, amado. ¿Querés que Cristo resplandezca? Hasta la versión de Dios que conociste tenés que tenerla como algo que ya pasó, no como basura en el sentido humano que nosotros conocemos. Es basura en el sentido de que la caja de la pizza, ya te trajeron la pizza, la caja no sirve más. La caja fue para un tiempo, fue para que la pizza no se salga de ahí y llegue calentita a tu casa. Pero una vez que llegó, la pizza se come y la caja hay que tirarla. ¿Querés conocer a Cristo con excelencia, el conocimiento pleno de Cristo? Ir hacia ahí, estimemos por basura
lo conocido hasta hace 5 minutos. Y vamos a ver grandes tiempos de resplandeció de Dios en la historia que estamos viviendo. Amén. El eje de la construcción de una vida saludable. Así es el testimonio o el título del testimonio que estaremos compartiendo durante las próximas 7-8 horas. El eje de algo, cuando uno habla de eje, habla de algo que sostiene algo, ¿sí? Eso es un eje, algo que sostiene algo. Tenemos el eje de la Tierra, por ejemplo, que sostiene la Tierra en su rotación. Así que el eje de algo es lo que lo sostiene, es lo que hace que se mantenga firme. Cuando hablamos de eje, hablamos de algo que hace que se mantenga firme. Y un poco hoy vamos a hablar de qué es lo que mantiene firme una vida verdaderamente saludable. Porque el eje central, y acá ya nos vamos a meter rápido en tema para no perder tiempo y que la cabeza no se disperse rápido, el eje central de la construcción de una vida saludable no es la percepción que nosotros tengamos de Dios. O sea, las personas suelen tener una percepción de Dios y no está mal que la tengan. Ahora, el eje central para tener una vida saludable no es lo que yo pienso de Dios. El eje central para una vida saludable o para construir una vida saludable no puede ser lo que yo piense de Dios. Porque si no voy a construir la vida que a mí se me ocurre, no la vida saludable que Dios planificó. Obviamente, por supuesto que es fundamental tener un conocimiento del Señor. O sea, conocer a Dios como cimiento es fundamental, es algo muy importante. Pero no es tan necesario para nosotros vivir una vida saludable saber lo que nosotros sabemos de Dios. Lo fundamental, lo necesario es conocer lo que piensa Dios de nosotros para poder construir saludable. No se trata de lo que yo pienso de Dios, porque si no estoy haciendo un Dios humano a mi medida. De lo que se trata es de lo que Dios piensa de mí. ¿Y cómo sé, pastor, lo que Dios piensa de mí? Por eso viniste acá. Porque si nosotros basamos el entendimiento o la construcción de una vida saludable en lo que nosotros pensamos de Dios, podemos correr algunos riesgos, como por ejemplo, decirle a Dios lo que tiene que construir conmigo. Un gran riesgo de basar mi vida en una construcción que se fundamente en lo que yo pienso de Dios puede hacer que yo termine diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer conmigo y cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, el día que lo tiene que hacer. Entonces Dios, en lugar de ser el arquitecto de la obra, termina siendo el que construye y yo le mando a construir. Si no podemos entender que se basa nuestra vida saludable en lo que Dios piensa y no tanto en lo que nosotros pensamos de Dios, decíamos, el primer error que podemos cometer es empezar a decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo tiene que construir conmigo. También podemos cometer otro error. Y ese segundo error sería ponernos cargas que Dios no nos pone. Yo espero de vos. ¿Qué sabés si no conoces lo que Él habla? Yo creo que Dios piensa de mí. Uy, con lo que hice ayer, uy, Dios debe estar decepcionado de mí. Uy, erré, se perdió el propósito. Esa la escuché, amado, tantas veces, tanta gente herida porque se piensa que porque erró, su propósito se perdió, entonces Dios está enojado y Dios nunca más lo va a mirar a la cara. Y ahí la persona empieza a hacer obras y empieza a hacer cosas para ganarse el favor de Dios. ¿Conocés gente así? Y si no, todo lo contrario, se va al otro extremo, se aparta. Total, ya ni Dios
cuenta conmigo. También podemos cometer el error de no ponernos cargas que Dios sí quiere que llevemos. ¿Cómo que Dios quiere que lleve carga? Claro. Amar al hermano a veces es una carga. Mirá al que tenés cerca, decirle, no sos una carga, no lo dice por vos. Y si es tu esposo o tu esposa, mejor. Amados, el eje de la construcción de una vida saludable se trata de creer y asumir la perspectiva que Dios tiene de nosotros. Creer, digan conmigo, creer y asumir la perspectiva que Dios tiene de nosotros. O sea, la tengo que creer, pero después asumirla. ¿Qué significa asumir? Que persevero en ese creer. Y hasta el día que me vaya de esta tierra, voy a perseverar en el creer lo que Dios tiene como percepción acerca de mí. Por eso de eso se trata la fe. La fe no es para andar diciéndole a Dios, Señor, tengo mucha fe, así que haz este milagro. No, amado, Dios hace milagro porque quiere, no porque yo tenga fe. Dios lo que hace, lo hace porque quiere. Nadie le puede decir a Dios lo que tiene que hacer. Nadie porque haga fuerza le va a decir a Dios lo que tiene que hacer. Pero no es el tema de hoy. La fe nos fue dada para poder creer lo que Dios dice, para poder ver lo que Dios ve y para poder establecer lo que Dios estableció. Para eso es la fe. La fe son los ojos de Dios. La fe es el corazón de Dios. La fe es la perspectiva correcta de Dios, es el foco de Dios, donde Dios se enfoca. Yo no puedo pensar que Dios, seguramente a ninguno de ustedes le pasó ni le volverá a pasar lo que acabo de decir, lo que voy a decir. Pero no podemos pensar que Dios va a cambiar su perspectiva de nosotros de acuerdo a lo que hagamos. ¿A alguien le pasó que de acuerdo a lo que hace cree que Dios va cambiando la perspectiva? Hoy sos salvo, mañana te reviento. No, amado. Hoy te amo, mañana te piso hormiga. O sea, ¿qué es un Dios esquizofrénico ese? Ese es el Dios del legalismo. Ese es el Dios que condena y que cree que Dios condena cuando Dios ni siquiera habló de la sed de la condenación. Amado, Dios no cambia la perspectiva de nosotros, hagamos lo que hagamos. Hay algunas problemitas cuando hacemos determinadas cosas, que los vamos a hablar dentro de un rato, pero no cambia la perspectiva de Dios. ¿Cuántos le pegan una patada en la cabeza al hijo y lo echan de la casa porque erró y falló en matemática? Ahí me levantan la mano todos, me voy, amado. No es normal un Dios que cambia la perspectiva. Ya no sos más mi hijo, te llevaste lengua. No. Tendrá que estudiar y tener un verano adentro de casa, pero eso no lo deja de hacer tu hijo y mi hija no deja de ser mi hija. No cambia mi perspectiva. Amado, esas maneras de pensar manipuladoras son muy nocivas. De pensar que porque el otro se equivoca, a partir de ahora ya no sos el mismo, no sos la misma. No, ese no es Dios, eso somos nosotros. Pero Dios no actúa de esa manera. Dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, Dios no tiene en su cabeza arrepentirse de lo que dijo. Es nocivo y es tóxico ese Dios, amado. Ahora que está de moda la toxicidad, es tóxico tener un Dios. O yo creer que Dios tiene una perspectiva de mí que cuando erro ya cambió. Me enoja eso. ¿Se nota? No, me enoja eso establecido en los aires. Maldita religión que establece ese tipo de legalismo que lo único que hace es hacer que las personas se sientan un insecto al lado de Dios. ¿Para qué la cruz, che? Me salió medio el pastor Jiménez, el che.
como que, viste, ahora que haces las cosas bien, te amo. Le erraste, no te amo más. Pará. Medio Rambo ese Dios. Dios es fiel porque nunca cambia, ni cambiará lo que Él dijo. Él dijo, consumado es, y a partir de ahí son todos mis hijos y se terminó. Todo el que crea es mi hijo y se terminó. Y el que cree en mi nombre será salvo. ¿Y sabe qué? Si hay alguna cosita legalista por ahí en cada uno de nosotros, ¡ay, cómo le va a doler! Pero se terminó. Digan conmigo, somos hijos, herederos. Y se terminó. No, pero decíselo a tu ser, porque acá está bárbaro. Pero cuando erres, que espero que ninguno, pero acordate, soy hijo, soy heredero, porque Él lo hizo, no porque yo quise. No es que soy hijo porque tengo ganas. Ay, tengo ganas de ser hijo de Dios. No, soy hijo porque Él decidió que así lo sea. Soy heredero de su reino porque así lo decidió Él, no porque yo quise. No es por obras, es por gracia. ¿Saben qué? Les voy a decir algo que va a rozar la herejía. Rozar, va a pegar en el palo y se va a ir. Amado, Dios no está esperando que le pidas perdón, porque perdonó de una vez y para siempre. El problema es que yo sea un orgulloso que crea que no necesito pedirle perdón. ¿Se entiende la diferencia? Pero Dios no está, te esperando que vengas acá. A ver. No. Porque le pidas perdón o no, ya te perdonó. De última yo me arreglaré con el orgullo que tengo adentro que me hace creer que Dios me tiene que perdonar todo. Pero ese es un problema de orgullo. Y tendré que batallar yo contra ese orgullo. Y ese orgullo tarde o temprano me va a ganar la carrera. Y me va a correr de donde estoy, de quién soy. Pero no es que Dios me corre, el orgullo me va a correr. Pero no se trata de, oh Señor, perdóname todo lo que hago. No, a ver si nos entendemos, ya está resuelto. Consumado es, punto, perdón eterno. Ahora, ¿cuál es el punto? Que vos no te corras de ahí creyendo que tenés la autoridad para hacer lo que quieras y que vos creas que porque yo te perdone, vos no tengas que pedir perdón. Digan conmigo, no es por obras, es por gracia. Y decirlo fuerte es porque Él lo decidió. Por eso sos hijo, por eso sos heredero, porque Él lo decidió. Romanos 9 describe algo de esto. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y que me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de todo lo que yo haga, depende de Dios que tiene misericordia. No depende de lo que el hombre me diga que tengo que hacer o dejar de hacer. Amados, ¿saben cuál es uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de la historia de la iglesia terrenal? Porque en la celestial está todo solucionado. A lo largo de la historia en la iglesia terrenal, ¿saben cuál fue el gran problema? Doctrinar a Dios, meter a Dios en esta cosita limitada llamada cerebro humano. Entonces te aparece una escritura que dice, yo le voy a tener misericordia al que se me ocurra tenerle misericordia y me voy a compadecer del que se me ocurra compadecerme. No, pará, ¿pero qué? Qué feo que Dios te diga, ¿pero qué? Porque todos, oh, Señor, te amo, te alabo, y viene este, ¿pero qué? Soy Dios. Y si yo decido, se terminó. Hagas lo que hagas, Él define por quién es Él. Y como Él no cambia,
tampoco va a cambiar el concepto que tiene de aquellos que creen en su nombre. Ahora bien, no es por obras, dijimos, es por gracia. Sin embargo, las obras son producto de lo que creo, porque yo voy a construir de acuerdo a lo que creo. No voy a construir de acuerdo a lo que no creo. Siempre que construya algo, lo haré en base a lo que estoy creyendo. Las obras nunca van a hacer que Dios se acerque a mí. Oh, Padre, mirá qué linda la iglesia que te edifiqué. No hiciste lo que había que hacer. Pero nada que yo haga, nada que nosotros hagamos, hará que Dios se acerque más a nosotros. Porque nosotros ya fuimos reconciliados con Dios en Cristo. Señor, estoy haciendo esto porque viste que ayer pequé, viste que ayer, bueno, ahora voy a hacer. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No, pero yo me quiero acercar a vos porque la verdad, Señor, con todo lo que yo hago mal. Dios dice, las obras tienen que ser producto del conocimiento de Cristo y dan a conocer la vida saludable que yo te di, pero jamás tus obras van a hacer que yo me acerque a vos. Porque yo ya me reconcilié con vos. Yo estoy en el lugar de la reconciliación, no estoy en el lugar de pelearme. Ya estoy reconciliados juntamente con Cristo. ¿O no lo dice la Escritura? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. A lo sumo, una mala construcción, lo que sí va a hacer o puede producir es que yo me aleje de Dios. Dios nunca se va a alejar, pero yo sí me puedo alejar por una mala construcción. Aunque Dios siempre va a estar en la misma dirección, amados. Dios no cambia de dirección. Qué bueno saber que Dios compró y ya está, vive ahí. ¿Saben cómo se llama la dirección de Dios? Trono de la gracia. Por eso dice, acérquense confiadamente. Vengan tranquilos a casa que no pasa nada, más o menos así. El asunto a resolver, entonces, es cuánto de lo que Dios habló, de lo que Dios cree, de lo que Dios dijo, de lo que Dios propuso, construyo yo en la tierra. El asunto a resolver no es si estoy pegado a Dios, si Dios se enoja, todo lo que hablamos recién. Esos son rudimentos, esas cosas las tenemos que tener resueltas ya. El asunto a resolver es cuánto de lo que Dios dijo voy a construir en la tierra. Porque alguien me puede decir a mí, erróneamente, que soy un buen cantante. Pero si yo no me pongo a cantar, nunca voy a ser cantante. De hecho, tengan paz, no lo voy a hacer nunca. Pero alguien me puede decir a mí que soy un carpintero. Pero amado, si nunca agarro la madera, si no me pongo a estudiar sobre madera, si nunca agarro un martillo, nunca le doy a un clavo, ¿cómo voy a decir que soy carpintero? Soy hijo, soy heredero, pero si no pongo por obra lo que soy, ¿cómo voy a decir que lo soy? Jamás podremos construir una vida saludable si nosotros seguimos pretendiendo meter a Dios en nuestros pensamientos. Jamás. Nunca nadie que tenga a Dios en una cabeza tan limitada como la humana va a poder construir la vida saludable que Dios lo puso a construir en la tierra. ¿Saben cuál es el hospital de esa vida saludable? O el centro de nutrición de esa vida saludable. La iglesia. Nunca voy a poder construir lo que soy, que es iglesia, juntamente con mis hermanos, si yo no defino verdaderamente
sacar a Dios de mi cerebrito limitado y que Él sea, y yo lo único que haga es decir, sí Señor, amén, voy a donde me mandes. ¿Cuántos de los que están acá se enojan con la religión? Con la manipulación, con la religión. Levante lo que verdaderamente, porque esto es para ellos, ¿sí? Los que están enojados con la religión, con la manipulación, o se han enojado, por ahí ya no están enojados, los perdonaron a todos, está todo bien. ¿Sí? ¿A quién no le enoja el legalismo, la religión, la manipulación? Tenés que ser muy fariseo para que eso no te enoje. Ahora la pregunta misma que hago es, ¿solemos estar enojados con la religión interna? Porque ahí tenés una clave. Y si me enojo con la religión interna, ¿qué estoy haciendo? Porque nosotros somos buenísimos para ayudar al necesitado. O por lo menos en la media, ¿o no? ¿Sí? ¿A quién despreciaría a un necesitado? Ni tampoco levantaría la mano si despreciaría a un necesitado. Pero nadie despreciaría a un necesitado. Nadie despreciaría ayudar al que no la está pasando bien, al que está mal. Nadie que tenga un poquito de Cristo en su corazón. Y más, hay gente que ni tiene a Cristo y también. O sea, la gente que no tiene al Señor tiene una determinada solidaridad. Tiene algo que le gusta ayudar. A veces por orgullo, por vanidad, por hacerse ver, por lo que vos quieras, pero está. Ahora nosotros que tenemos al Señor, que resplandeció en nuestras vidas, que por creer lo tenemos como Señor y Salvador, es raro que no nos mueva la necesidad humana. Es raro que no nos mueva a ayudar al caído. Es raro que no nos mueva a ayudar a todo aquel que verdaderamente presenta un problema, ¿o no? De hecho, y más si sos argentino, que somos todos psicólogos, pero eso para otra conversación. Ahora, ¿saben cuál es el problema que yo a veces veo? Que está todo bien, vamos a ayudar. Pero el Evangelio tiene una pata que muy pocos la agarramos. Espero que seamos todos nosotros. ¿Saben cuál es esa pata del Evangelio? Es la que perdono al que me ofendió. Porque está todo bien con ayudar al que le pasa algo. El problema es cuando me tocan a mí. ¿Querés saber si hay religión? Fíjate qué pasa cuando te tocan a vos. ¿Qué sale de adentro? Había uno en la Biblia, ¿lo conocen a un tal David? Hay películas de todo, el rey David, ¿lo conocen? ¿Sí? El loco hizo de todo. Me llega a escuchar que digo el loco, pero bueno. Somos amigos, David, está todo bien. Él, en un momento de la historia, dice la Escritura, que ve a una mujer, comete adulterio, y no solo comete adulterio, sino lo manda a matar al marido de la mujer. ¿Saben lo que merecía de acuerdo a la ley? De acuerdo a la ley, ¿sí? De acuerdo a la ley. Ser muerto a piedrazos. Lo tenían que apedrear por más rey que sea. Nosotros nos enteramos porque hay una Biblia escrita, pero nadie se enteró nunca. El único que se enteró fue un profeta que se llamaba Natán. No importa el nombre. Y dice que fue Natán y le dijo, che, David. No creo que le haya dicho che porque era el rey, pero David, vos sabés, te voy a contar una historia. Una historia verídica, David, ¿eh? Imagínate el rey. Dicen que de entre que apareció Natán y David estuvo con Betsabé, pasaron 18 meses. O sea que 18 meses entre el asesinato y todo lo que fue pasando. Es coherente con lo que dice la Escritura, porque también tuvieron un hijo. Bueno, no viene al caso. El punto central es este. Viene Natán y le dice, che, David, había un muchacho
un hacendado que tenía muchas ovejas. Y había otro que tenía una sola. Y el que tenía muchas le mató a la vaca del que tenía una sola. Y el otro se quedó sin nada. David, ¿qué hacemos con este hombre? ¡Hay que matarlo!, dijo David. ¿Sabe qué, David? Sos vos el que tiene muchas. Y ahí David dijo la frase célebre: pequé contra Jehová. Ok, fuiste perdonado, pero van a pasar algunas cositas por la construcción que hiciste. El punto central no es lo que pasó. El punto central es la reacción de David. Amados, Dios nos perdonó todo y nos va a seguir perdonando todo porque su perdón es eterno. El problema a veces es que nosotros no podemos disfrutar de ese perdón porque cuando nos toca a nosotros nos sale el indio de adentro y queremos juzgar a todo el mundo y condenar a todo el mundo. Cuando nosotros nos veamos verdaderamente en la condición de la que nos sacaron y en la condición en la que estamos y sin merecerlo, poder estar posicionados en lugares celestiales juntamente con Cristo, solamente por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, en ese momento nosotros vamos a poder descansar en que Dios verdaderamente está operando en nuestro corazón y de esa manera disfrutar del poder de su gracia. Yo no sé si es para aplaudir. Yo me hubiera... Gracias, pero me hubiera quedado reflexionando. Porque hay mucho, amado, por descubrir y disfrutar del Señor. Y cuando nos pasan estas cosas, nos privamos. Esto yo no estoy diciendo, bueno, está bien, háganme lo que quieran y que sea lo que Dios quiera. No, amado, porque hay cosas que duelen más que otras. Yo sé que hay cosas que duelen más que otras. Yo no te estoy mandando a perdonar. Yo no te estoy mandando a hacer algo. Yo lo que te estoy diciendo es, permitite disfrutar de la gracia de Dios cuando pasa algo que no suple aquello que vos creés que tiene que pasar. Permitite disfrutar. Decile a alguno que tenga cerca, permitite disfrutar la gracia de Dios. ¿Por qué si todo Él lo hizo a favor, yo soy un obstáculo a veces y lo hago en contra? Quiero decirte algo. Sos la expresión visible. Todo el que cree en el Señor es la expresión visible de Él en la tierra. Así ve Dios. Él lo ve a David, Él lo ve a Sebastián, la ve a Norma, lo ve a Tito, la ve a Roxana. Y no me pidan que hable todo, pues. Como la expresión visible de Él en la tierra. Así te ve el Señor. Sos su expresión en la tierra. Permitile transformarte. Porque la transformación es la única que lo puede hacer es la gracia. Y la única manera de que la gracia fluya es cuando nosotros le permitimos a Dios tolerar determinadas injusticias para que su gracia sea la que gobierne esas injusticias. Porque si las quiero gobernar yo, las voy a retener. Es verdad, es injusto lo que te pasó y tenés razón. Pero si vos le permitís a la gracia gobernarlo, en vez de seguirlo gobernando vos, vas a ver cómo vas a vivir en verdadera paz, en el reposo pleno del Señor. Amados, nunca vamos a poder construir una vida saludable basados en nuestros propios criterios de pensamiento. Nuestros criterios de pensamiento suelen estar infectados, llenos de toxinas, por vivencias del pasado, por situaciones que nos ha tocado afrontar, pero son humanas, amados.
pero también no solo por las nuestras, sino por las de nuestros antepasados. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales y toda esa pelota que la verdad que lo único que hace es alejar a la gente de Dios. Sino de lo que estoy hablando es que hay una genética que fue traspasada hacia nosotros, que la cruz la cortó. A partir de que creí en el sacrificio completo de la cruz, yo ya no tengo esa genética. Lo que pasa es que me quedan algunas cosas como reflejo de esa genética. Pero mis criterios, los criterios humanos, están hechos por toxinas llamadas vieja naturaleza. Amados, siglos de genética infectada construyeron los criterios de pensamiento de esta generación y de todas las generaciones pasadas y de las generaciones que van a venir. Hay una genética infectada, hay una herencia que está infectada y nos hace actuar y nos hace razonar y nos hace ver las cosas de una manera personal, de una manera como yo creo que tienen que ser las cosas, cómo debería ser, cómo deberían actuar conmigo, por qué no actuaron así, por qué actuaron así. Amados, todo eso está infectado por lo humano. Esos son gérmenes que lo que hacen es que nuestros criterios estén distorsionados y a la hora de actuar actuamos según nuestros criterios. Entonces Dios debería hacer esto, Dios debería hacer aquello, Dios debería hacer lo otro. Pero ¿saben qué? No pasa. Cuando yo tengo un Dios que debería hacer, ¿saben lo primero que va a hacer Dios? Negarme todo lo que le pida que haga. Lo voy a volver a decir, porque tenés que saberlo. Cuando tengo un Dios establecido en mí que debería hacer lo que yo considero que tiene que hacer, ¿saben lo que va a hacer Dios? Hacer todo lo contrario. Para romperme ese criterio de pensamiento y yo pueda ver en toda su dimensión su realidad manifiesta en mi vida. Por eso tenemos que salir de que esto de que el evangelio es hermoso hasta que el problema me toca a mí. ¡Oh, qué poderoso es el evangelio! Hasta que el problema viene a mí. El tema es que el evangelio, que es Cristo, dice es necesario que a causa de muchas tribulaciones entren al reino de Dios. Entonces yo no me puedo pelear con lo que ya está escrito. Pero también dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ustedes pueden estar en un mundo lleno de guerra, pero en su corazón va a haber reposo. Y esto no es para hacerse el evangélico, ay, tengo paz, se le cae el techo encima. No le pone un clavo a la pared, pero tengo paz, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. No, hermano, hacé lo que tenés que hacer en casa. No estoy hablando de esa paz, estoy hablando de una paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. No hay manera de conocer el amor de Dios. Soltale las amarras al amor de Dios. Soltale la posibilidad a Dios. Soltale las manos a Dios. ¿Y cómo hago, Señor? Sácalo de tu cabeza y deja que Él sea. Mira alguno que tengas cerca, decile con todo el amor del mundo. Del mundo no, el amor de Dios. Necesitamos entender que Dios no tiene una perspectiva basada en criterios humanos. Dios tiene una perspectiva basada en su propósito eterno. Ni siquiera en el tuyo o en el mío, en su propósito eterno. Amados, lo iba a decir dentro de unos días, pero entra acá y viene al caso. Si ustedes leen Hebreos 11, mamita, había cada forajido ahí. En una parte dice, ¿y qué diremos de David, de Sansón? Y los empieza a exaltar, de Jefté, de Gedeón. Y los empieza a exaltar. Y vos ves lo que eran esos muchachos. Sansón era peor que Saúl, porque de última el otro tenía hambre y se comió un plato de lenteja. Pero más sí, no importa, córtenme el pelo, total algún día va a volver a crecer. Por la mujer.
Y David recién hablamos. Estaba leyendo la carta de Pedro, amado Pedro. Y capaz que no lo tienen muy al que voy a decir, pero alguno te lo va a contar después. La carta de Pedro. Y ahora se me fue si era primera o segunda, pero ténganme misericordia, ¿sí? Todo lo que prediqué era para esto, para que ustedes tengan misericordia de mí. Dice, el justo Lot afligía su alma. El justo Lot, amado, se le llevó todo a Abraham. Le robó hasta lo que no tenía. No se llevó a la esposa porque era pariente, pero todo se llevó. Y vos lees a Pedro que dice, el justo Lot. Yo soy Abraham y me agarro a piña con Pedro. Vos porque no estabas ahí, hermano. Claro, porque Dios ve eterno. Dios ve propósito eterno. Me gusta porque esto a la religión le duele mucho. Por eso estamos matando al legalista que está en nosotros. Él tiene una perspectiva divina, basada en su propósito eterno. Por eso dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero es necesario nacer de nuevo. Está atado a cómo vas a nacer de nuevo. Porque al mismo que le dijo, es necesario nacer de nuevo, le dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida. Para que no sé qué. Y tenga vida eterna. Porque no envió, al ver lo que se lo saben de memoria, porque no envió Dios a su Hijo al mundo ¿para qué? Decilo fuerte, así te escuchan los que están en el fondo. ¿Para qué? Si no, ¿para qué? Para que seas salvo por Él. ¿Cómo se nace de nuevo? Cree eso, campeón. Y empieza una regeneración en tu interior. Pero no lo creas de una vez y para siempre. Créelo todos los días. Y hacelo firme en tu corazón. Hacelo carne, que sea real en vos. Que no sea un versículo aprendido. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda. No, amado. Tiene que ser una realidad. Porque eso es la regeneración. Es una realidad genética que empieza a sacar mis criterios para que prevalezcan los de Él. Podría decir tranquilamente, Cristo es el asesino de los criterios humanos. No me lo merezco lo que me está pasando. Y yo lo veo ahí al Señor diciendo, ¿sabés qué? Yo tampoco me merecía la cruz. Pero yo soy inocente, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Y yo pagué siendo inocente por toda la humanidad. ¿Y sabe qué? Hay algunos que no me van a creer, se van a morir sin creerme. Es injusto. ¿Querés que charlemos de injusticia? El mundo está contra mí. ¿Querés que te cuente cómo eligieron a Barrabás, un ladrón, y a mí me dejaron afuera? Nosotros no somos el Señor, pero tenemos su genética para poder vivir lo que Él vivió. Para poder disfrutar de su vida saludable. Segunda de Corintios, capítulo 5. Se los recomiendo, ¿sí? Los que les gusta leer las escrituras, léanlo. Y a los que no, mueran y léanlo también. La versión NBI. Dice, el amor de Cristo nos obliga. Ahí Pablo está hablando de él y de su equipo. Tiene varias idas y vueltas. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron.
como Él murió, todos morimos. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, para sus criterios, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Y aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. ¿Se acuerdan cómo empezamos? ¿Se acuerdan cómo empezamos? Todo lo estimo por basura. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, wow, lo leímos 20 millones de veces seguro, porque es lindo cada vez que lo vuelvo a leer. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿cuántos hay en Cristo acá? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y todo esto no lo hicieron ustedes. Proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados, nosotros no fuimos reciclados, Nos dice la Escritura, fueron reciclados en Cristo. Eran una botella de plástico, ahora son un vaso de plástico. ¿Dice eso? ¿Que fuimos reciclados? La Escritura no dice, no fuimos que fuimos reciclados. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Fuimos hechos nuevos. Nosotros fuimos engendrados por Dios e injertados por Él en su nueva creación para ser una nueva creación. Mató, resucitó e injertó. No acá. Acá disfrutamos de lo que pasó en lo eterno. Acá se nos va revelando lo que pasó en lo eterno, pero yo te los quiero graficar lo que pasó. Y qué bueno que el mundo se entere de esto, porque es lo que vive. La gente no conoce a Dios porque está en otra dirección. La gente no tiene la paz, el amor, no disfruta al Señor porque está con la cabeza, los criterios humanos en otra dirección. Pero lo que pasó en la cruz no fue para vos y para mí que somos evangélicos. Lo que pasó en la cruz determinó el futuro de toda la humanidad a partir de ese momento. Toda la humanidad fue salvada. Hay algunos que todavía no se enteraron, pero la dirección de Dios dijo, son todos salvos, vengan a casa. Entonces lo que Él hizo fue matar, sepultar a todos juntamente con Cristo, resucitar, darles una nueva naturaleza e injertarlos, no injertarlos, injertarlos a su iglesia. ¿Y saben cómo es injertarlos? Vení, Néstor, por favor, necesito graficarlo. Le digo a Néstor porque es el más ágil, es el más pibe, el que corre más rápido. Hacete 10 flexiones. Esto fue así, se los digo rápido. Mató, ¿se acuerdan? Sepultó, resucitó. Y nosotros estamos acá. Yo soy, perdón, lo que voy a decir una burrada. Yo soy Dios, ¿sí? Permítanme esta. De acá para acá es Cristo. De acá para acá es Cristo. ¿Estamos? Pero de acá para acá no. De acá para acá agarró e injertó. Agarró lo que resucitó y lo injertó en Cristo, en su cuerpo, para que cuando esto se revele, nuestra vida ya deje de ser la misma. Para que cuando esto se revele, nosotros entendamos que fuimos trasladados a una nueva especie, a una nueva genética. Ya el pasado y las situaciones que viví no me pueden gobernar si a mí se me revela esta realidad, porque yo estoy injertado acá, no estoy injertado acá, estoy injertado acá, en el cuerpo de Cristo. Lo que ocurre es que yo tengo que permitir que me gobierne esto, que es la cabeza del Señor, para que me transforme los criterios humanos. Y eso se llama ir a la cruz. Gracias. Había que matar y hacer de nuevo, no se podía reciclar. Estaba podrido el género humano, no se lo podía reciclar. Había que matarlo y hacerlo de nuevo. Ahora, ¿qué es nuevo? Nuevo es algo que no existió ni existe terrenalmente. Cuando el Señor nos manda a renovar,
el espíritu de nuestra mente nos está hablando de ver algo que nunca existió. Nuevo, no es que me compré, por ejemplo, ¿cuál es el criterio humano de nuevo? Abro el placar, veo ropa vieja, la regalo y me compro ropa nueva, ¿o no? Nuevo, para el criterio humano, es el mismo género nuevo. Para la mente del Señor, nuevo es algo que nunca existió. Es algo totalmente diferente. Es algo que no se puede medir con pensamientos humanos. No hay manera. Eso es nuevo. No es la cosa vieja pasada, ahora soy nuevo. Ahora soy un nuevo pecador. No, no, amado. Soy nuevo, injertado en Él, en algo que no existía. No existió, ni existirá para la mente humana. Por eso, vamos descubriendo la forma que Cristo tiene para cada generación. Paulatinamente vamos descubriendo. Pablo no era ningún tonto. Pablo, con toda sabiduría, ciencia e inteligencia, dice, yo tengo que descubrir la forma que me va transformando el Señor. Por eso estimo la forma vieja por basura. Necesito que Él me transforme en lo que soy en esta generación. Lo que ocurre a nosotros, ¿sí? Miren, cuando cada uno que cree en el Señor empieza a disfrutar y a vivir de esta vida saludable. Por supuesto que nosotros no vivimos lo que vivió Pablo. No vivimos lo que vivieron en el siglo III. No vivimos lo que vivió Lutero. No vivimos lo que se vivió el siglo pasado. Pero todo eso se recicla o se forma en el Señor, mejor dicho, recicla, se forma en el Señor a manera de piso, ¿sí? De piso. Nosotros ya estamos, por eso cuando te aparezca alguien, voy a decirlo porque si no va a quedar cortada la frase, nosotros ya estamos parados en el fundamento, que es Cristo. Cuando venga alguien y te diga, no, porque los apóstoles de este tiempo ponen fundamento. ¿Fundamento de qué? El fundamento es Cristo. No hay más fundamento. Dice, mire cada uno cómo sobreedifica, pero el fundamento es Cristo, no hay más fundamentos para poner. Entonces, como el fundamento ya está y es Cristo y nosotros fuimos posicionados y parados en Él, todo lo que es ese fundamento, más lo que construyeron aquellos que nos precedieron, a nosotros se nos viene de regalo. Construimos desde el piso que ya está construido. ¿Cuál fue otro de los problemas de la iglesia durante siglos? Cada generación que aparece se cree que es la última chupada de mate en el desierto, amado. Se cree que es la última. No, porque somos el remanente fiel. Entonces empiezan a tirar doctrina y viene Dios y dice, pero a ver si nos entendemos. Ustedes tienen que edificar un piso de algo que no está. Pero tenés que saber que todos los que te precedieron edificaron otros pisos. Vos estás parado en un piso que edificaron otros. No te pongas a derribar lo que edificó Pablo. No, amado, nosotros tenemos que edificar, entender que edificamos a partir de. Pero es un piso que no sabemos ni los materiales que lleva. ¿Saben ustedes que según lo que se dice, en la eternidad hay materiales que ni siquiera tenemos idea que existen en la tierra? Hay piedras que ni sabemos que existen, amados. Con eso, Dios nos permite edificar. Por eso vamos descubriendo la forma de Cristo para cada generación. El tema que no te casé con la forma de la generación anterior. No, tenemos que ser como la iglesia de los hechos. No, tenemos que ser como la iglesia del 2026. ¿Sirvió? Sí. Miremos cosas. Pero nunca vamos a vivir eso, amado. Nunca vas a poder vivir la santidad que tuvo Pablo. ¡Nunca! Porque esos 12
que fueron los padres de la iglesia, amados, tenían una santidad fuera de lugar, fuera de lo común, dada por Dios, por supuesto, pero era porque eran los que trajeron el fundamento, no podían corromperse. Nosotros ahí vamos a los ponchazos como podemos, caminando, a veces como Rocky, con un ojo menos y el otro que se ve un hilito, pero vamos, abrime, le decía al otro para que le abran el ojo y pueda ver un poco más. Ahí vamos. Pero no te quieras comparar, ni yo me tengo que querer comparar con cosas que Dios ya estableció de otra manera. Tengámoslos como ejemplo. Pero nunca más va a haber un Pablo en la historia. Como nunca va a haber un Fernando, gracias a Dios. Miren qué bueno que es Dios con ustedes. ¿Qué es lo viejo? Ay, me queda poco tiempo. ¿Qué es lo viejo? Lo viejo es la naturaleza adánica. ¿Qué es lo nuevo? Cristo. Cuando alguien venga y te diga, no, lo nuevo, fíjate lo nuevo del Señor, lo nuevo es Cristo. ¿En qué formato? En el que a Él se le ocurra. Pero lo nuevo es Cristo. Las cosas viejas pasaron. Era una naturaleza que quedó clavada en la cruz. Lo nuevo es Cristo y su vida saludable. Las cosas viejas están en la cruz. Porque el cuerpo de Jesús fue clavado en la cruz. Para que ahí quede el cuerpo de la naturaleza adánica. Todo lo adánico quedó clavado en la cruz. La vieja naturaleza, lo viejo fue clavado en la cruz. Por eso la Escritura no dice las cosas viejas van a pasar. Dice las cosas viejas pasaron porque están clavadas en la cruz. Glorioso evangelio que nos permite disfrutar de que lo que nosotros no podíamos hacer porque estábamos muertos en delitos y pecados, Él, por su gracia, lo resolvió. Amado, quiero decirte algo, porque hay ahí alguna que otra doctrina dando vuelta. Yo no estoy en Adán. Adán fue crucificado. Adán fue derrotado. Yo estoy en Cristo. Adán fue condenado. Yo fui salvado. Y cuando digo yo, hablo de nosotros, de todos aquellos que creen en su nombre. Las cosas viejas están en la cruz porque Adán está en la cruz. Yo, desde que creí, no estoy en la cruz. Hago cosas de Adán por reflejo, pero no tengo una naturaleza adánica que me esté gobernando. Hago cosas de Adán por reflejo, pero yo no estoy en él, ni él está en mí. Porque si yo estoy en él, entonces no estoy en Cristo. Y si él está en mí, entonces Cristo no está en mí. ¿Vos te crees que Dios va a competir? ¿Vos te crees que Dios va a buscar o permitir que la habitación de Él la ocupe otro? No, amado. Yo estoy en Cristo y Cristo en mí. No estoy en Adán, ni Adán está en mí. A los que han escuchado y leído esa doctrina, ténganme paciencia, ¿sí? ¿Puede ser? No se queden con el titular. Y los que no, gloria a Dios que no la escuchaste nunca. Hago cosas de Adán por reflejo, pero yo estoy crucificado y resucitado juntamente con Cristo. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste y le enferme a religioso que le enferme. Ahora, dice el apóstol Pablo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Lo que vivo en la carne
está a disposición de Dios para que cuando Él quiera y me dé el mandamiento, sea quemado a la parrilla. ¿Cómo se llama la parrilla? Cruz. No salgan de acá diciendo, oh, la revelación nueva, la parrilla, la cruz. No, amado. Es una figura, ¿sí? Para que te quede. Digan conmigo, yo no estoy bajo condenación. Soy hijo. Yo soy hijo, no un condenado. No estoy condenado a muerte, ya morí. No puedo estar condenado a muerte si morí. Por eso no hay condenación para el que está en Cristo. Porque ya fue condenado. Ya me condenaron. Me mataron y me resucitaron. Por gracia. Ya fui condenado en el cuerpo de Jesús. Pero en el cuerpo de Cristo fui justificado. No por mis obras, sino por la obra de Él en la cruz. ¿Me prestan un ratito más? Si no, váyanse todos los condenados y que se queden los resucitados. Lo que sí puede estar en condenación son mis obras. Yo tengo una posición. El asunto son donde dejo las obras. Por eso dice la Escritura que el fuego va a probar las obras. Por eso, amado, dice que Dios es amor y es fuego consumidor. Pero no porque me va a consumir a mí, porque a mí ya me perdonó. A mí me condenó y me resucitó. Y se terminó. ¿Quieren más versitos? Seguimos. A mí ya me perdonó, a vos ya te perdonó, a todo el que cree ya lo perdonó. Pero es fuego consumidor. Al religioso recalcitrante legalista dice, sí, Dios es amor, tengo que te mire así, pero también es fuego consumidor. Pero no de personas, mi amor, de obras. Lo que tenía que consumir ya lo consumió en la cruz y por eso dijo consumado es. No dijo consumido es, dijo consumado es. Se terminó el período de condenación. Todo el que cree es justificado por mi obra. Ahora sus obras pasarán por el fuego consumidor que es Dios. Lo que quede será fantástico. Lo que no quede y va a doler un poquito, pero se va a quemar. Porque mis obras, las que construí con criterios humanos, nunca van a entrar a la iglesia. Yo sí, mis obras no. Por eso se van a caer. La altura de lo que construí va a determinar el ruido que hagan cuando caigan y lo que va a doler. Por eso Pablo dice, todo lo estimo por basura. ¿Te crees que no le dolió? Todo lo que construya fuera de Cristo y caiga, va a doler. Si querés te miento. No, el Señor te quitará. No, va a doler. Va a hacer ruido y va a doler. Ahora, todo lo que construya en Cristo se irá renovando por naturaleza y se irá comiendo el dolor de esas obras que construí fuera de Él y que tanto me afectaron cuando cayeron. Quiero darte una buena noticia antes de irnos. Creo que todas fueron buenas noticias, por lo menos para mí. En la temporalidad, ¿quién vive en la temporalidad? Oh, algunos no levantaron la mano, por favor, vengan a orarnos. Ya que ya están en la eternidad, por favor, queremos saber cómo es.
Amados, en la temporalidad, hace 15 minutos. No, ¿cuánto hace que empezó la reunión? Capaz que hace 15 minutos porque pensaron mal de mí. Así que hace 15 minutos en el plano temporal yo pude haber pecado. Pero ¿saben qué? En lo eterno no hay ayer. Yo ayer pude haber pecado, pero en lo eterno no hay ayer. Ayer es para mí y para mi memoria y para las cosas que no me gusta que ocurrieron. Pero en lo eterno no hay memoria. La única memoria que hay en lo eterno es la memoria de Dios. Y Dios dice, sabe lo que pasó, pero dice, tengo pruebas, Tu Biblia y la mía dicen que las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas. Así que si estás vivo, lo de ayer quedó absorbido por la misericordia de Dios. Amado, amada, si te despertaste, es la prueba tangible, ¿se entiende? Tangible, tocable, visible, de que para Dios no hay ayer. Ahora, lo que sí quedó es lo construido. La misericordia se renovó, lo construido ahí está. Lo que ayer construí mal, la buena noticia es que hoy lo puedo arreglar. Porque si permito construir en el cimiento que es Cristo y permito ser construido por Él, lo que ayer construí mal, todo lo que estoy construyendo en Cristo va a absorber lo que ayer construí mal. Pero también puedo seguir construyendo sobre lo malo, sobre el mal cimiento, sobre lo que mal construí. Una cosa u otra. Tengo que resolver que el asunto no es si Dios me ama, si Dios me perdona, si Dios me condena. El problema es, el asunto es que algún día, mañana, pasado, mientras tenga vida, traspasado, tendré que arreglar lo que construí mal. No pasa por Dios, por la perspectiva que tiene Dios. Pasa porque lo que mal construí lo tengo que arreglar en algún momento para que no me estorbe ni me detenga de conocer plenamente a Cristo. Por eso con esto cierro. Tengo que proponerme edificar Cristo. Que Cristo sea edificado en mí, que Cristo sea formado en mí. Digan conmigo esta expresión que quiero que quede grabada en sus mentes. A pesar de. Seguir edificando a pesar de. Cuenta la Escritura que había un muchacho que se llamaba Nehemías. Algunos quizás lo conocen, otros no. Pero este muchacho dice que estaban construyendo, haciendo una construcción, y él tenía que estar, porque si no se le venían los enemigos, tenía que estar con una mano con el fratacho y con otra mano tenía la espada, amado. Bueno, así es nuestra vida. Con una mano vamos construyendo, a pesar de, con otra mano la espada, para que la fe de Él gobierne toda percepción equivocada de lo que estoy construyendo. Por eso, decile a alguno que tenga cerca, porque esto es como iglesia, ¿qué te parece si nos proponemos edificar a pesar de? Amados,
a la vida saludable nunca le va a dar lo mismo errar que no errar, nunca. Pero yo estoy en desacuerdo con eso que se dice, no, pero erró, pero ¿será que ama a Dios? No, amado, no se trata de eso. Se trata de que hay cosas que es más fácil que otras derribar. Una cosa es una torre de Babel, otra cosa es un castillito de arena. Y no me voy a poner en el rol de Dios te entiende porque conoce tu corazón, porque no es eso. Pero sí en el rol de preguntémosle a Dios cómo esto que mal edifiqué puedo edificarlo o puedo derribarlo en el momento que vos digas, de la manera que vos digas, en el formato que vos digas. Ya que edifiqué mal, vamos a trabajar en que Él me diga cómo resolver esa mala edificación. Por eso yo soy un convencido de que cuando hay la vida saludable está en alguien, no le da lo mismo pecar que no, aunque a veces hace cosas que no tiene que hacer. Puede pecar, pero sabe quien tiene la vida saludable que tarde o temprano eso va a quedar crucificado. Lo sabe. Pero también estoy convencido de algo y acá me defino. Yo estoy convencido que aquel que no está edificando bien jamás se tiene que correr de la edificación. Porque si se corre de la edificación, se pierde el nutriente de la vida saludable, se pierde de que el poder de la gracia. Por eso, amado, hay algo que vamos a discutir algún día, no con ustedes, pero ustedes ténganlo presente. Esto de la disciplina dentro de las congregaciones, hay que charlarlo largo y tendido, sí. Esto de separar gente porque erró, vamos a charlarlo, porque hay cosas que son más visibles que otras. Algunas son internas y peores que las que se ven. Las personas que erran, no se separen de la construcción. Nunca te vayas de donde Dios no te echa. Mi oración a Dios siempre es: Señor, ¿renovamos contrato? Como las misericordias se renuevan todas las mañanas, yo le pregunto: Señor, ¿renovamos contrato? ¿Sigo siendo pastor para vos? Si no, mandame al que sea y yo me dedico a otra cosa. Ustedes se ríen, pero yo oro así. Así que si un día no me ven, porque terminó el contrato, porque no es mío esto. No, pero los dones y el llamamiento son irrevocables. Mira que me voy a casar con eso. Yo me casé con Cristo, no con eso. Bueno, con Sandra también, pero es otro tema. Amado, yo estoy reconciliado con Cristo. Mi fundamento es Cristo, no una Biblia. La Biblia es la que me hace ver dónde está el fundamento, pero yo no me paro acá arriba. Yo estoy parado en Cristo. Y si Él dice, se terminó, dice, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Yo soy el que cierra y yo soy el que abre. Por eso nunca te vayas de donde Dios no te echa. Nunca te corras de donde Dios no te corre. Nunca abandones un diseño que Dios no te manda a abandonar, porque es Él el que abre, Él es el que cierra, Él es la puerta y Él es la habitación, amado. Él es el todo en todos. Y nos vamos a ir con esto. Quiero leerles una escritura. Pueden ponerse de pie si quieren. Dice el apóstol Pedro. Cristo. Primera de Pedro capítulo 2. Cristo es la piedra viva. Desechada por los seres humanos. Qué bueno que no somos seres humanos. Porque lo hubiéramos desechado, ¿o no? Somos una nueva especie. Somos una nueva creación. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Todos los que creen en su nombre. Estamos en un estrato superior, se supone, a cualquier mortal en la tierra. Pero no para mirarlo de arriba del hombro, sino para ayudarlo a estar donde nosotros estamos.
desechado por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿Se va entendiendo el criterio? El criterio humano lo rechaza, pero Dios tenía otra perspectiva de él. Y Cristo creyó a la perspectiva del Padre, porque Él es la fe. Al acercarse a Él, ¿cuántos nos hemos acercado ya? Amén, ya estamos ahí. También ustedes son como piedras vivas. ¿Qué dice? Él es piedra viva. ¿Y nosotros? ¡Wow! ¿Qué dice Dios de nosotros? Lo mismo que dice del Hijo. Amado, yo me quiero morir. El Padre dice de mí lo mismo que dice del Hijo. Porque estoy en Él. Porque soy parte de Él. ¿Por qué me tengo que seguir descalificando si Él ya habló? Con las cuales se está edificando una casa espiritual. De ese modo llegan a ser, ¿qué haciendo qué? Dice, ¿pero qué dice? Se está edificando una casa espiritual. Edificando, construyendo la casa espiritual, somos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. El material para construir es Jesucristo. Amados, qué bueno es saber que Dios, no un humano, no una persona, Dios está convencido de que soy un instrumento para construir su iglesia. Vos podés tener todas las dudas que quieras, Agus. Vos podés tener todas las dudas que quieras, Tommy. Podemos tener todas las dudas que queramos, Vani. Podemos tener todas las dudas, pero Dios está convencido. Dios está convicto de lo que cree. Eso es estar convencido. Convicto de lo que cree de nosotros, que somos un instrumento para construir su iglesia. Empezá a creértelo más, porque de esa manera vas a ofrecer sacrificios espirituales, tal cual como Dios los demanda, porque no los haremos nosotros, sino será por medio de Jesucristo. Por eso, el eje de una vida saludable, el eje de la construcción, el cimiento de la construcción de una vida saludable, es que sepamos, entendamos, creamos y vivamos lo que Dios dice de nosotros. Éramos piedras, pero ahora somos piedras vivas, eficientes y eficaces para la construcción de su iglesia. Amén, Señor. Vamos a celebrar, amados. En esa victoria estás vos. Somos libres porque Él lo decidió. Créelo, créelo, créelo. Él venció, Él venció. Por lo tanto, sos más que vencedor por medio de aquel que venció. Él venció en la cruz. Él reinará. Eso es nuestra libertad. Todo hecho está. Todo hecho. Él venció en la cruz. Está todo resuelto.